En primer lugar, saludar a la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, al señor doctor Gustavo Álvarez Trujillo, presidente de la Unidad de Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial, distinguidos jueces y juezas, supremos, superiores, especializados, señores fiscales, defensores públicos, efectivos policiales, procuradores públicos, expertos de países que van a exponer en este Congreso, comunidad universitaria, comunidad jurídica. Muy buenos días con todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar en este momento dirigiéndoles estas palabras. Como bien ha dicho la doctora Barrios, este proceso de reforma empieza el año 2004 con la aprobación del Código Procesal Penal que fue publicado el 29 de julio de aquel año. Han transcurrido desde ese momento ya 17 años, ¿no? Tuve la suerte de estar en ese momento y acompañar los primeros pasos desde un proyecto de cooperación. Y he sido testigo del arduo trabajo que han realizado las entidades para poder sacar adelante esta reforma, que no solamente es el cambio de una norma por otra, sino fundamentalmente es un trabajo de muchos años, muy largo, pero es una reforma que ha marcado un antes y un después en el sistema de justicia del país. Quiero relatarles en este espacio de tiempo un balance que va a abordar varios temas, pero no necesariamente todos, porque se han generado muchas aristas, ¿no? A lo largo de este tiempo. Permítame compartir una presentación. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Los antecedentes, la implementación progresiva en el Perú, los efectos del Código Procesal Penal, bueno, o beneficios, los resultados obtenidos, los desafíos de la reforma y finalmente abordar brevemente al final el trabajo de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Bien les decía, el Código Procesal Penal fue publicado el 29 de julio del año 2004. Es un código inspirado en un modelo acusatorio que reemplazó al Código de Procedimientos Penales de 1940, basado en un modelo inquisitivo y que se fue volviendo con el paso del tiempo más inquisitivo, ¿no? Como ha ocurrido en todos los países donde se ha implementado la reforma, seguidamente a su publicación se dio una vacatio legis de casi 2 años en el caso del Perú, ¿no? Y se eligió un sistema de implementación progresiva por distritos judiciales a partir del 1 de julio del año 2006. El calendario oficial de aplicación progresiva acaba de concluir el 15 de junio de este año. 15 años. La reforma procesal penal, ya lo sabemos, pero lo vamos a repasar un poco, es una de las políticas públicas en materia de justicia más importantes del siglo XXI. Y como hemos dicho, ha marcado un antes y un después. Quisiera referirme brevemente a la reforma procesal penal en Latinoamérica. Sabemos, ¿no?, que el primer antecedente de un modelo acusatorio con oralidad lo encontramos en el Código de Procedimientos Penales de la provincia de Córdoba, en Argentina, de 1939, que luego fue replicado en otras provincias de Argentina, pero que en determinados momentos se frenó, ¿no? Luego vale la pena mencionar, ¿no?, con la vuelta a la democracia en Argentina, el año 1983,
un grupo de juristas, entre los que destaca el renombrado abogado Julio Mayer, ¿no? Impulsaron, ¿no? Un nuevo modelo, el modelo acusatorio, ¿no? Y en Argentina se dio un código procesal penal en 1991, pero luego ha sido reemplazado el año 2014. Bueno, el año 1988 se dio el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Esto, junto con una propuesta de código elaborada por Julio Mayer y un trabajo con otros juristas, dio lugar a que el 14 de diciembre de 1992 se apruebe el Código Procesal Penal en Guatemala, lo que ha dado lugar al inicio de una verdadera ola que abarca toda la región. A la fecha, los únicos países de Latinoamérica que no cuentan con un modelo acusatorio son Brasil, que tiene un código de corte inquisitivo de los años 40, y Cuba, que naturalmente no, su régimen político impediría, ¿no? que cuenten con un modelo que respeta las garantías y derechos, ¿no? Esta ola de reformas, iniciada el año 1992, alcanzó a nuestro país el año 2004. También sabemos que hubo un antecedente, el Código Procesal Penal de 1991, que entró en vigencia solo parcialmente, unas pocas disposiciones, pero que empezó a ser aplazado una y otra vez en su vigencia, ¿no? Ya sea por temas presupuestales o porque el contenido del código no era compatible con lo que ocurría en el país en ese momento. El año 2003, una comisión de alto nivel fue conformada para elaborar la propuesta. Y el 29 de julio del año 2004 se emitió el decreto legislativo 957, a través del cual se aprueba el Código Procesal Penal. Tenemos una vacatio legis hasta el 1 de julio de 2006, es decir, prácticamente 2 años, aunque originalmente se había pensado en año y medio, pero luego fue alargada. Vemos que hay en la mayoría de países que han implementado esta reforma, una modalidad de implementación simultánea, es decir, en un solo momento en que entró en vigencia en que termina el vacatio legis y el código entra en vigencia simultáneamente en todo el territorio del país. Pero hay otros, como el Perú, que han elegido una modalidad de implementación progresiva, ya sea por región, por delito, por instituto procesal. Para recapitular, ¿no? En todos los países de Latinoamérica donde ha habido reforma procesal penal, se ha dado una vacatio legis de 1 a 3 años. En el Perú han sido 2. La mayoría de países han implementado la reforma procesal penal de manera simultánea en todo el territorio. Y entre los países que han optado por una aplicación progresiva, Perú es el que ha tomado más tiempo. 15 años nos hemos demorado, ¿no? en completar el calendario de aplicación progresiva. Algunos ejemplos: Chile tomó 5 años, Panamá 5 años, pese a que el Código de Panamá fue aprobado después que el peruano. Colombia, 3 años. Vamos a la implementación progresiva en el Perú. Con el Decreto Supremo 005-2021, Justicia, se completa el calendario de aplicación progresiva a nivel nacional. Tenemos 35 cortes superiores implementadas.
desde el 1 de julio de 2006 en que empezó la aplicación en el Distrito Judicial de Huaura. Este es el calendario, ¿no? Podemos observar que el año 2006 entra un distrito, el 2007 un distrito, el 2008 3 distritos, el 2009 ya son 9 distritos, el 2010 son 3, de ahí se frena un poco, ¿no? 6, el 2012 5, y hay el 2015 son 5 distritos. Y se ve que en los años 2013 y 2014 hay una pausa, ¿no? Esta pausa obedece a una evaluación que se hace en ese momento sobre el funcionamiento de la reforma y ver cómo se podía potenciar. Y se emprende el tramo final a partir del año 2016 con Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Ventanilla 2016, Callao 2017, Lima Norte 2018, Lima Este 2019 y el año 2021 que fue complejo, ¿no? Porque se había previsto que los últimos distritos judiciales en sumarse, Lima Sur, Lima Centro, iban a entrar en vigencia el 1 de julio de 2020, pero la pandemia por el contagio del COVID-19 impidió eso, ¿no? Y los preparativos se hicieron un poco más complejos, ¿no? Pero finalmente se ha conseguido, de cara al Bicentenario del Perú, contar por fin con un modelo acusatorio plenamente vigente en todo el país, ¿no? El 15 de junio de 2021 entra el código en vigencia en Lima Centro y se completa la entrada en vigencia en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para casos de terrorismo y de lesa humanidad. Pero originalmente no fue así, ¿no? El año 2005, cuando se aprueba el primer plan de implementación elaborado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal por decreto supremo, se había pensado que la progresividad debía durar 6 años, como pueden ver ustedes en la filmina. Sin embargo, no fue así. Ha habido sucesivas prórrogas. Ha sido complejo, ha sido lento. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ya hemos dicho, el Código Procesal Penal, para ser puesto en vigencia, no es una simple norma que reemplaza a otra. Contiene diversos aspectos que deben ser abordados, ¿no? La adecuación institucional, que incluye el diseño e implementación de los despachos corporativos, judicial y fiscal, la adecuación de infraestructura, salas de audiencia, cámaras GESEL, equipamiento, tecnologías de la información y comunicación. Otro componente es la adecuación normativa, los reglamentos, las directivas internas, los protocolos de actuación internos e interinstitucionales, planes estratégicos y operativos. Otro componente que creeríamos que es el más importante, el fortalecimiento de capacidades, la elaboración de perfiles, la selección de operadores, la capacitación interna e interinstitucional. Tomemos en cuenta que la mayoría o todas las personas que entraron a trabajar a las entidades se formaron en la universidad y su experiencia laboral corresponde al modelo inquisitivo escrito. Es otra lógica. Y han trabajado con despachos tradicionales. Entonces, estas cosas requieren un tiempo para consolidarse. Igualmente con la infraestructura, ¿no? Las salas de audiencia, los espacios para los pools de especialistas, etc. Y el último componente, el interno para los operadores
y el externo para la sociedad civil, para que apoyen la reforma. Es por eso, y fundamentalmente porque la implementación de estos componentes requiere un presupuesto importante. Los beneficios de la reforma procesal penal, como está planteado en múltiples proyectos de inversión pública que se elaboraron en estos años, superan a los costos de la reforma, pero implica una inversión por parte del Estado peruano. Entonces, conseguir ese presupuesto, darle sostenibilidad, ha sido un factor que naturalmente también ha incidido en que el calendario original se alargue. Ahora, una estrategia del legislador para ir implementando la reforma procesal penal ha sido adelantar a nivel nacional la vigencia del código para determinados institutos y delitos. Por ejemplo, la ley 28671 del 1 de febrero de 2006 dispuso que entre en vigencia cooperación judicial internacional, control del Ministerio Público de Bienes Incautados, el 1 de febrero de 2006. La ley 29372 dispuso que la detención policial y arresto ciudadano entren en vigencia en julio de 2009. Luego, la ley 29574, modificada por la 29648, dispuso la entrada en vigencia a nivel nacional de los delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que es un hito muy importante también para el sistema. Tenemos la ley 30076, que dispuso que el principio de oportunidad, confesión, presupuestos de prisión preventiva, desalojo preventivo entren en vigencia a nivel nacional el 20 de agosto de 2013. Está la ley 30133, referida a los casos de criminalidad organizada, medidas de protección, colaboración eficaz, que entraron en vigencia a nivel nacional el 1 de julio de 2014. El muy conocido decreto legislativo 1194, referido al proceso inmediato, que entró en vigor en todo el Perú el 29 de noviembre de 2015. Entre otros, ¿no? Entonces, el proceso de aplicación progresiva en el país ha sido largo, complejo, pero yo quiero rescatar una reflexión, ¿no?, que hizo la doctora Elvia Barrios en una reunión de comisión especial, ¿no? Ha servido para ir consolidando el modelo, ¿no?, para que los operadores vayan ganando la experiencia necesaria. Ahora que entramos en Lima, prácticamente todos han trabajado ya con el nuevo modelo en otros distritos o en los órganos jurisdiccionales o fiscalías que aplican ya a nivel nacional. Vamos a los efectos del Código Procesal Penal. Primero, la constitucionalización del proceso penal. Con el nuevo código, el Perú se ha adecuado a la Constitución Política de 1993 y a los tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución, en su artículo 159, inciso 4, dice que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito y con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Y también el Ministerio Público ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte. El Código de 1940 no cumplía esto. Existía un juez instructor que a la vez luego sentenciaba en los procesos sumarios, ¿no? Ahora, el segundo efecto, una mayor transparencia. Con el Código Procesal Penal, las sentencias y principales decisiones del proceso se dan en el marco de audiencias públicas. Uno de los cambios más importantes
es que la unidad de medida ya no es el expediente, sino la audiencia. El Código de Procedimientos Penales de 1940, que fue reformado sucesivamente, incluía una etapa de enjuiciamiento, pero con estas modificaciones, el enjuiciamiento se eliminó para alrededor del 90% de casos en los llamados procesos sumarios, en los que el juez instructor era el mismo que emitía sentencia sin un juicio previo, vulnerando una garantía fundamental, ¿no? Otro efecto del código, la mayor predictibilidad. Quiero recordar el plan de la CERIAJUS, la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia. En el año 2004 se hacía referencia a la poca predictibilidad del sistema de justicia por la falta de realización de plenos casatorios y ausencia de líneas jurisprudenciales. Un sistema de justicia que no es predecible no solamente es engorroso, sino que abre espacios para la corrupción. Si miramos ese momento y comparamos con el momento actual, veremos que la aplicación del Código Procesal Penal ha producido sentencias casatorias, plenos casatorios, acuerdos plenarios, sin los cuales no es imaginable la aplicación del código. Quien aplica el Código Procesal Penal debe conocer los pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿sí? Lo que contribuye a hacer un sistema de justicia penal más predecible. Otro efecto fundamental, el tiempo de duración del proceso. De acuerdo a una medición del año 2010, el Código de 1940 tenía el proceso ordinario con una duración promedio de 44 meses y el sumario de 23 meses. La misma medición realizada el año 2020 arroja que el proceso común con el nuevo código dura 13 meses en promedio y el proceso inmediato 8 semanas. Entonces estamos hablando de una disminución de duración considerable. La descarga del sistema. Con las disposiciones del Código Procesal Penal, muchos casos pueden terminar sin tener que recorrer todas las etapas hasta el juicio oral. De acuerdo a información del sistema de gestión fiscal, en al menos 10.8% de casos concluidos se utilizaron salidas alternativas, principio de oportunidad, acuerdos reparatorios y mecanismos de simplificación procesal como la terminación anticipada. El sistema de gestión fiscal no registra específicamente la conclusión anticipada, por lo que pensamos que este porcentaje se incrementaría, ¿no? Y solo el 11.4% de casos ingresados a fiscalías llegaron a juicio oral, esto entre 2006 y 2019. Otro efecto importante, el efecto penitenciario. Tradicionalmente la población penal en el país estaba constituida principalmente por internos sin condena. En el año 2010, alrededor del 60% de internos no tenían condena y el 41% sí. Vamos al año 2020 y es exactamente lo opuesto. El 66% de internos tiene condena y el 34% son procesados. Este punto de quiebre se produjo el año 2015. Ahora, comentario aparte, podemos ver la cantidad total de internos
y el 2020 hay una disminución. Se debe a las medidas de deshacinamiento adoptadas en el marco del contagio del COVID-19. Otro efecto, el fortalecimiento de la defensa pública. Pese a que el año 1998 se creó el Sistema Nacional de Defensa de Oficio separado del Poder Judicial, en muchos casos los defensores de oficio al inicio de la reforma procesal penal ocupaban espacios de las Cortes Superiores y eran percibidos por los usuarios, por los propios jueces, como dependientes de las Cortes. Entonces, esto le restaba independencia, le restaba credibilidad al defensor de oficio. 15 años después, ¿cuál es la situación? Tenemos un servicio de defensa pública con muchas sedes independientes y que en materia penal en 2019 contaba con casi 1.500 defensores públicos, con presencia en todos los distritos judiciales del país, con una organización a través de direcciones distritales, y no solamente defensores públicos penales, sino también defensores de víctimas, defensores que ven liquidación, y sin contar que también hay defensores especializados en temas de violencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra defensa pública y de otra presencia, ¿no? En los constantes viajes, visitas de monitoreo que realizamos desde la Secretaría Técnica de la Comisión Especial, es reconocido el trabajo del defensor público, lo que le da sentido y da contenido al modelo acusatorio. Otro efecto, la modernización de los modelos de gestión. Si bien los despachos corporativos no son creación de la reforma procesal penal, porque recuerdo perfectamente, ya en el año 97, en el edificio Alzamora, ya había despachos corporativos, es con la reforma procesal penal que este modelo de gestión se consolida, llega a un alcance nacional y es emulado o tomado como modelo por otras especialidades. En el despacho judicial corporativo tenemos la presencia de un administrador, ¿no? La separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas de los jueces. También tenemos el despacho fiscal corporativo, que establece esa separación del trabajo fiscal y administrativo, el trabajo en equipo, la flexibilidad en la organización. El modelo de gestión, como consecuencia de la reforma, ha dado lugar también a una mayor utilización de tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Otro efecto, la reforma procesal penal ha sido un modelo para otras especialidades, ¿no? Ha ayudado a introducir la oralidad, ha sido modelo para otras especialidades como lo laboral y lo civil. Por otra parte, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes se basa en un modelo acusatorio, con sus particularidades, por supuesto. El otro tema, la nueva Ley Procesal del Trabajo y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contemplan una aplicación progresiva, ¿no? Con sus mejoras, naturalmente. Y el despacho corporativo ha tomado como referencia y ha sido adaptado teniendo en cuenta la experiencia del Código Procesal Penal. Pasemos a ver algunos resultados del Código Procesal Penal. A ver, vamos a adelantar. Ok.
Recuerdo que el año 2004-2005, hubo una comisión que trabajó intensamente para la preparación del Ministerio Público para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Ellos, a través de diversas comisiones y con meses de trabajo, en que recogieron información primaria, trajeron expertos de otros países, elaboraron una propuesta para la implementación, un diseño del nuevo sistema de gestión fiscal que establece y que recoge, ¿no?, una de las bondades del sistema, que es la descarga. Del 100% de denuncias ingresadas, no se espera que todas lleguen a juicio oral. Al contrario, a través de las salidas alternativas, mecanismos de simplificación procesal, el propio archivo, ¿no? Cuando no hay mérito a que la denuncia sea formalizada, el sistema se va descargando. Aquí podemos observar, ¿no?, en un ejemplo que ellos incluyen en su documento denominado Diseño del nuevo sistema de gestión fiscal, que del 100% de denuncias se preveía que solo el 13.1% llegaría a juicio oral. Vamos a los resultados reales. A través del sistema de gestión fiscal, lo que ha ocurrido entre 2006 y 2019, del 100% de denuncias ingresadas, el 11.4% llegó al juzgamiento. Bastante parecido, ¿no? Ahora, muchos dirán, ¿no? Esto puede generar impunidad, pero no, hay que rescatar que no todas las denuncias, naturalmente, deben pasar todas las etapas. El código establece mecanismos, salidas, para que se vaya dando solución a estos casos y solamente lleguen a la etapa de juzgamiento aquellos que ameriten llegar ahí, ¿no? Tenemos del total de casos denunciados al Ministerio Público, en diligencias preliminares, un 80%. En investigación preparatoria, un 2.2%. En etapa intermedia, 6%. Y en etapa de juzgamiento, el 11.4% que hemos dicho, ¿no? La mayor parte ha concluido en diligencias preliminares. Ahora, de los casos concluidos, registrados por el Ministerio Público, de los concluidos, alrededor del 73% fueron por archivo. A través de una sentencia, el 11.2%. El 9.5% a través de salidas alternativas, que son el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. El 4.1% a través del sobreseimiento. Y mecanismos de simplificación procesal, el 2.3%. Terminación anticipada y proceso inmediato. Aquí no se está incluyendo la conclusión anticipada, que reduciría el porcentaje de sentencia y elevaría el de mecanismos de simplificación procesal. Ahora vamos a las audiencias. Tenemos 4 estados, ¿no? Las concluidas, que son las agendadas y realizadas; las suspendidas, que son las que se inician pero tienen que continuar o reprogramarse; y tenemos también las frustradas y no realizadas. En los últimos 4 años, de 2017 a 2020, tenemos porcentajes superiores al 75%. Y el 2019 un 81% de realización de las audiencias. Solamente podemos ver acá que el número total de audiencias cae el año 2020, y esto se entiende por la pandemia, ¿no? Ahora, el porcentaje de audiencias frustradas por tipo de órgano jurisdiccional.
vemos que la mayor cantidad de frustración de audiencias se observa en los juzgados de investigación preparatoria, ¿no? Y esto se entiende, ¿no? Por las notificaciones, la verificación de domicilio, las citaciones, ¿no? Pasamos. Los principales motivos de las audiencias frustradas el año 2019 fueron la calidad de dirección, lo que habíamos dicho. No han podido ubicar a la persona que se tenía que notificar, la inasistencia de una de las partes, la falta de notificación que se suma a la primera, la inasistencia del fiscal en un 13%, la inasistencia de la defensa particular y defensa pública, el no retorno de la cédula de notificación. Estos son los principales motivos de la frustración de audiencias en 2019. En 2020, prácticamente los mismos motivos y con porcentajes similares, ¿no? Los temas de notificación son los, o de la dirección, son los más recurrentes, ¿no? Para que una audiencia no se realice. También habría que considerar ahí, ¿no? En alguna medida la inasistencia, ¿no? Ya sea del fiscal o de la defensa particular o pública, lo que podría estarse debiendo a un cruce de agendas, ¿no? Ahora vamos, el sentido de las sentencias. Con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, el 90% de sentencias emitidas fueron condenatorias, absolutorias el 8% y sin fallo 1.6%. ¿Qué lectura podemos tener de esto, no? Que cuando el fiscal acusa y esa acusación deviene en un juicio oral, 9 de cada 10 terminan en una condena. Ahora, del Registro Nacional de Condenas de 2015 a 2019, tenemos que la mayor cantidad de condenas fueron de prisión suspendida. La prisión efectiva, algo menos, en segundo lugar. Y otras, menos aún, ¿no? De las condenas efectivas, podemos ver una frecuencia. Cadena perpetua son solamente algunos casos. De ahí viene mayor a 10 años, el porcentaje o frecuencia más alta. La segunda más alta es 6 años. Ahora, ¿cuáles son los delitos en los que recae la mayor cantidad de condenas? Son los que tienen que ver contra la familia. Y en segundo lugar, contra el patrimonio, ¿no? Son los delitos más frecuentes, ¿no? Sobre los que recaen condenas. Otro tema que es importante destacar, ¿no? A lo largo de estos años se han emitido una cantidad importante de, sentencias, ¿no? Y se están cumpliendo esas sentencias, ¿no? Ahora, con el Código Procesal Penal, el 59% de casos están en trámite, pero el 41% está en ejecución. Con el Código de Procedimientos Penales de 1949, que es una cantidad no desdeñable de 83,000 casos, al 31 de diciembre de 2020, el 69% se encontraba en ejecución, ¿no? Entonces hay una cantidad muy importante de procesos que están en ejecución, ¿no? Esto fue analizado por el Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia,
que ha recomendado evaluar la necesidad de implementar juzgados de ejecución que estarían a cargo de un juez de investigación preparatoria, lo que permitiría agilizar las decisiones. Esto hay que analizarlo bien y sería conveniente ver si se pueden designar jueces adicionales de investigación preparatoria que vean fundamentalmente ejecución. Vamos a los desafíos de la reforma procesal penal. En primer lugar, hemos hecho referencia a que una de las bondades del Código Procesal Penal es la duración creciente de los procesos. El tiempo promedio de duración con el nuevo código ha disminuido sustancialmente, pero se está haciendo cada vez más lento. El año 2015, de acuerdo a una medición del UETI, del Poder Judicial, un proceso común tenía una duración promedio de 7 meses. El año 2020 estamos en 13 meses. Entonces no es desdeñable. Sigue siendo una duración mucho menor al código de 1940, pero nos estamos poniendo más lentos. Ahora, analicemos esto con las agendas de las audiencias. Al 7 de enero de 2020 se hizo una revisión, ¿no? ¿Y cuál es la audiencia más lejana en meses? En un juzgado de investigación preparatoria, en ese momento, la audiencia más lejana estaba a 8 meses. En un juzgado penal unipersonal, 27 meses. En un juzgado penal colegiado, en 31 meses. O sea, una audiencia programada para 2 años y medio más adelante. Y en una sala penal de apelaciones, en 7 meses. Entonces, esto requiere, obviamente, una revisión de la programación, dirección de audiencias, pero fundamentalmente tiene que ver con los recursos asignados. Otro tema importante, ¿no? La etapa intermedia debe ser un filtro de la causa que va a pasar a juicio oral, de modo que a esta etapa pasen acusaciones sin defectos formales o mal fundamentadas. A través de los diversos eventos, monitoreo que realizamos desde la Secretaría Técnica, observamos que en opinión de diversos operadores, litigantes, especialistas, en muchos casos este filtro no se está dando de manera razonable, lo que termina sobrecargando el trabajo del juez penal y afectando los derechos del acusado. Entonces, es conveniente evaluar, revisar, ¿no?, la forma de optimizar la etapa intermedia. Otro tema importante, ¿no?, la utilización de las tecnologías de información y comunicación en los procesos penales. La pandemia ha dado un impulso a la utilización de las tecnologías en los procesos penales y de otras especialidades, ¿no?, en especial para la realización de audiencias. Y pensamos que aún con el retorno de la normalidad, las tecnologías han llegado para quedarse. Antes de la pandemia ya existían las audiencias por videollamada, especialmente con penales, pero es una necesidad ahora, ¿no? Y su uso se ha generalizado, ¿no? Sin embargo, en Perú y en otros países también, ¿no?, existen preocupaciones, ¿no? Debe hacerse una revisión permanente para que el uso de herramientas tecnológicas se desarrolle siempre con el respeto a los principios y garantías del imputado, de la víctima. Hay algunos problemas que hay que verificar, ¿no? Por ejemplo, la falta de acceso a Internet en zonas rurales del país, la mala conectividad en la Amazonía, la falta de publicidad, ¿no?, que es
la participación, o sea, la posibilidad de cualquier persona de asistir a una audiencia, ¿no? Las condiciones para la entrevista entre el defensor y el interno, las dificultades para la actuación de medios de prueba, especialmente en juicio, y la utilización de plataformas tecnológicas en la investigación preliminar, en el trabajo de fiscales y policías, fundamentalmente. Otro desafío es la interoperabilidad. Ese es un tema que se está abordando con el apoyo de la cooperación internacional, con la carpeta fiscal electrónica y el expediente judicial electrónico, que esperamos en los próximos años se completen en la especialidad penal y permitan dar un salto hacia adelante, ¿no? Otro tema, la consolidación del trabajo conjunto de policías y fiscales. El modelo acusatorio ha transformado los roles de los operadores de manera profunda. En el caso del Código Procesal Penal, se requiere que en la investigación del delito, policías y fiscales cooperen, actúen de forma conjunta, coordinada. En muchos casos se da este trabajo, ¿no? Pero es necesario reforzarlo, ¿no? Y un tema fundamental que tiene implicancia en la duración de los procesos, ¿no? Y en el manejo de carga. El Ministerio de Economía ha otorgado a lo largo de estos años recursos para la implementación del código y para su sostenibilidad. En algunos años en que la situación económica del país, que no tuviéramos pandemia, también lo favorecía, eran recursos más que suficientes. Sin embargo, en la actualidad hay dificultades, ¿no? Para atender los requerimientos presupuestales. E incluso en el presente año, los costos de implementar la reforma en Lima Centro y Lima Sur han sido asumidos por las propias entidades, lo que hay que reconocer, porque es gracias a eso que se ha completado el calendario de aplicación progresiva. Sucede que en el año que se implementaba algún distrito, se otorgaban los recursos, que normalmente eran menores a lo requerido, pero a lo largo de los años, estos recursos difícilmente se incrementaban o no se incrementaban en el mismo nivel que la carga procesal. Veamos este ejemplo, que es de San Martín. El año 2014, 15 órganos jurisdiccionales para una carga procesal de 8.600. El año 2020 tenemos 17 juzgados de investigación preparatoria, 2 más para una carga de prácticamente el doble. El caso de juzgados penales unipersonales. De 2014 a 2020, 0 incremento. Y sin embargo, la carga procesal ha crecido en 189%. En juzgados penales colegiados, solamente un juzgado adicional y un incremento de carga de 400%. Entonces, ¿qué quiere decir? La carga crece, pero los recursos no crecen al mismo nivel. Y en muchos casos ni siquiera crecen. Entonces, en ese escenario es complejo mantener un nivel de producción o mantener un nivel de servicio, ¿no? Es fundamental que en esta etapa que nos corresponde la consolidación del sistema, se pueda gestionar recursos para un mejor funcionamiento, un sinceramiento de la situación, ¿no? Si se quiere alcanzar u ofrecer a la ciudadanía unos resultados, se necesita contar con los recursos correspondientes. Y un tema que está en una línea, pero es fundamental,
El más importante, quizá, el permanente mejoramiento de las capacidades de los operadores jurídicos. El factor más importante para el buen funcionamiento del modelo acusatorio son las personas, aquellos que van a brindar el servicio, impartir el servicio de justicia. Ellos tienen que estar bien preparados para trabajar con el modelo acusatorio. Y esto no es solamente una vez, debe hacerse permanentemente. Recuerdo hace algunos años que me tocó visitar Costa Rica. Nos contaron que allí se alcanzaron excelentes resultados en un inicio, pero al cabo de 5 años empezaron a detectar demoras, algunos problemas, y llegaron a la conclusión de que la inversión mejor realizada era en el recurso humano, en capacitar permanentemente a los operadores, ¿ya?, para seguir brindando un servicio con altos estándares. Quiero saltar esta parte de la comisión especial rápidamente. La comisión especial de implementación del Código Procesal Penal ha tenido a su cargo la conducción, coordinación, supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación. Está conformada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que la preside, por la presidenta del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el ministro del Interior y el ministro de Economía. Es un foro, es un espacio que ha funcionado desde el año 2005, que se conformó por primera vez, y ha tomado las decisiones necesarias, ¿no? En esta nueva etapa corresponde enfocar los esfuerzos en lo que es la consolidación, ¿no? Quiero terminar la presentación con esta frase del doctor Marcelo Rodríguez Jordán, de Argentina. En un momento en que hay también proyectos que quieren retroceder en lo que es el modelo acusatorio, ¿no?, que hay críticas, ¿no? Miren lo que dice el doctor Rodríguez Jordán. Dice: a pesar de los sinsabores que brinda la vida de todos los días, del desprestigio de algunas instituciones, de la anhelada independencia del poder que integramos, de la inseguridad de nuestras calles, de la violencia con la que se cometen muchos delitos, de los inconvenientes que se detectan en la designación de magistrados y funcionarios, con sinceridad pienso que estamos mejor que antes. Hay temas que corregir, asuntos que rever, mucho que reformar. Los comentados son para mí algunos de ellos. Y para usted, entonces, pueden haber muchas críticas y aspectos que mejorar, pero el modelo acusatorio es el mejor que tenemos para una justicia penal que tienda a garantizar los derechos de las partes procesales, ¿no? Muchas gracias.